Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en un conversatorio muy interesante. Gracias al Partido Libertario MX, estamos viendo la posibilidad, estamos viendo formas en las cuales abordar el problema de la ecología. Entre los muchos problemas de la ecología está el gran problema de las energías. Las energías se ha vuelto un tema bastante polémico, bastante actual y que nos afecta a todos en el día a día. Desde épocas inmemorables, desde la época de las cavernas, el humano ha aprendido a manipular la energía presente en el cosmos para su beneficio. Esto le da una ventaja evolutiva tremendamente superior a cualquier otro ser vivo en la Tierra y ha logrado llevar al humano desde el fuego hasta la actualidad, donde podemos incluso manipular los átomos a nuestro beneficio, la energía contenida en los átomos. Y también incluso hasta aprovechar la luz, que ni siquiera es energía. Durante estos últimos siglos, el humano, después del fuego, empezó en estos últimos 2 siglos a tener innovación, a poder innovar en otros tipos de energía nunca antes pensadas. Muchas, muchas. Pero con el tiempo, el sistema político ha visto que el tener el control de la energía puede darles mucho poder a ellos. Y esto ha traído grandes consecuencias terribles para la humanidad, como la destrucción de ecosistemas, la contaminación y hasta inclusive las guerras y crisis económicas. Por eso ya hablaremos con un gran experto del tema, un maestro mío al cual admiro mucho, el licenciado Edwin Zarco, sociólogo con 2 maestrías en economía austriaca y en estudios amazónicos, gerente general de LUCI y coordinador del área política del Máster Environmental and Economics de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, Marco, por la invitación. Muchas gracias a todo el equipo por invitarme. Yo encantado. Yo creo que siempre estas plataformas son importantes para difundir las ideas de la libertad y el medio ambiente. Entonces, para mí siempre es un placer y una oportunidad participar en este tipo de eventos donde podemos discutir, opinar y compartir las ideas, ¿no? Excelente, excelente. Realmente agradecemos mucho tu tiempo que nos das. Sabemos que alguien que hace tanto trabajo por el ambiente no tiene una agenda muy desocupada. Entonces, realmente lo agradecemos. Pues bueno, vamos a pasar al tema. ¿Cuál es la apreciación que tienes respecto a las energías disponibles actualmente en cuanto al precio que tienen, la eficiencia que tienen y su limpieza? Bueno, yo creo que nosotros, digamos, el tema de la energía, en general, en la opinión pública, uno no conoce a fondo las opciones energéticas, qué está atrás de esto, ¿no? Y entonces nos estamos dejando guiar por un discurso que tiene que ver con las energías renovables, ¿no? Entonces, ahorita se habla de 2 escenarios: las energías malas que están contaminando, como el petróleo, ¿no? El carbón, y las energías renovables, que son pues estas fotovoltaicas que reciben luz solar, o los grandes molinos de viento, ¿no? Entonces, se opina de que estas energías renovables, ¿no?, son las mejores, ¿no? Y entonces, en ese discurso, entra también la política y empieza a subvencionar estas energías renovables, fotovoltaicas, molinos de viento. Pero uno, digamos, tiene que preguntarse qué está atrás de esto, ¿no? ¿En verdad funciona esto? ¿En verdad es necesario subvencionarlas? ¿En verdad estas son las mejores opciones, ¿no? Y a esto se añade, pues, toda una crítica a la energía nuclear, ¿no? Cuando la energía nuclear no contamina y es una de las mejores opciones. Entonces, ¿qué se ve ahorita? Se ve un discurso, digamos, general, no muy profundo, ¿no? Sensacionalista y aprovechado mucho por la política. Entonces, lo que tenemos que hacer es profundizar un poco en qué son las energías, cuál es la que más nos conviene,
cuál es la más eficiente. Y eso el resto de la población tiene que empezar a conocer. Porque a veces esta subvención que hace el Estado de estas energías renovables, ¿no? No la paga él, la pagan los ciudadanos en sus diferentes residuos. Y de repente están pagando algo que no es eficiente, ¿no? Algo que, digamos, el mercado no le da el premio por su eficiencia, sino eso es como una burbuja, ¿no? Entonces, ahí hay algo que tenemos que informar, que tenemos que ir cambiando, ¿no? Entonces, bajo eso que acabas de mencionar, que realmente dan el clavo, y la gente maneja mucho el discurso de que los petroleros y y los empresarios que buscan las antiguas energías quieren destruir el mundo a costa de obtener grandes beneficios económicos y son los malvados de la historia realmente. Y también, por otro lado, los empresarios bonachones que quieren salvar el planeta en base a sus energías muy raras, ¿serán realmente los buenos? Pero los buenos ya los mencionaste. ¿Qué piensas de ese ataque tan fuerte a los empresarios malvados que están a favor de destruir el planeta con tal de obtener recursos? ¿Será que Eso es, ellos son los únicos malos de la película o hay algo más complicado por ahí? eso es un mito, ¿ya? Porque, por ejemplo, uno podría ver a ExxonMobil, a Shell como las grandes empresas destructoras, y es falso. Exxon o la misma Shell tienen muchos programas de innovación, es decir, tienen altos estándares de tecnología que están aplicando a toda su industria. Entonces, su misma industria no contamina porque tiene altos estándares de temas ambientales, de gestión ambiental. Además, están en la punta de la tecnología, con todos los recursos que tienen, ellos tienen tecnología de punta. Entonces, si uno se pone a pensar y a criticar a todos estos empresarios, más bien lo que han hecho ellos es generar desarrollo, ¿no? Y a través del capital que han generado innovación y tecnología, ¿no? Entonces, cuando uno critica eso, viene más por un discurso, pero si uno se pone a analizar todos los proyectos de innovación tecnológica que viene haciendo Exxon o todos digamos, la innovación que viene haciendo Shell, es muy interesante, porque están viendo cómo hacer que, digamos, estos combustibles contaminen menos, filtros, que su misma tecnología tenga, digamos, sea un combustible mucho más limpio, ¿no? Ya invirtiendo en otras áreas, como el gas natural, por ejemplo, ¿no? Entonces, las grandes industrias tienen la ventaja de ir evolucionando hacia mejor, ir creando nueva tecnología que evite una contaminación e invirtiendo ese dinero ya en innovación. Entonces, uno no puede criticar digamos, a estas grandes empresas porque al final estas empresas están generando nuevas fuentes de trabajo, están generando nuevas fuentes tecnológicas que evitan la contaminación con estos combustibles. Interesante, interesante. Realmente empiezan a crear enemigos imaginarios que realmente no lo son y empiezan a crear héroes imaginarios también que no lo son, ¿no? Es muy interesante todo lo que se maneja detrás de toda esta interesante cuestión de las energías. Vemos que hay malos inventados y buenos inventados. Y incluso hay algo sucede mucho en Latinoamérica, tal vez no tanto en el primer mundo, que es la energía a cargo de los gobiernos, cosa que hemos visto que sí contamina y que sí hay mucho perjuicio a la humanidad. ¿Será que esa intervención estatal en nuestros países actualmente tenga un impacto más fuerte independientemente de la energía a la cual ellos apoyen o tengan el control total? ¿Será que ellos tienen un papel muy importante en todo esto? Lo que pasa es que también la energía, pues, digamos, todos nos damos cuenta que tanto dependemos de la energía cuando hay un apagón, cuando no tenemos dónde cargar nuestro celular, dónde cargar nuestra computadora. La energía es la fuente de nuestro desarrollo. Obviamente, en ese punto, el Estado, al querer tener dominio de todo, porque busca eso, ¿no? Apropiarse de todo, busca empezar a desarrollar un discurso de decir, estos son sectores estratégicos que solo el Estado lo puede manejar, ¿no? Digamos, toda una empresa petrolera, ¿no? Toda otra empresa de energía, eso nosotros tenemos que manejarlo
porque es un baluarte de nuestra nación, ¿no? Pero eso también cae en el discurso, ¿no? Esos son falsos símbolos, porque al final no lo gestiona adecuadamente, porque no lo gestiona con criterios de mercado, con criterios de eficiencia. Recuerden que el aparato estatal es una organización burocrática con funcionarios que dependen mucho de la política, ¿no? La política entra por 5 años, entonces no tiene una visión de tiempo empresarial de eficiencia, ¿no? Entonces muchas veces estas empresas energéticas en los países latinoamericanos están mal gestionadas, ¿no? Por ejemplo, en Perú tenemos la gran empresa Petroperú, ¿no? Que es una empresa petrolera, ¿no? Es estatal, manejada por el Estado, entonces ha tenido muchas deficiencias, ha tenido contaminación cuando se han roto sus ductos que pasan por la Amazonía, eh, demora mucho tiempo en arreglarlos, hasta la fecha no los arregla, hay un despilfarro del recurso que permite gestionar adecuadamente toda esa estructura, pero los estados no quieren dar el siguiente paso en dar eso al sector privado para que lo maneje de una manera eficiente. Ya decía yo, por ejemplo, Mobil, Shell, cómo manejan eficientemente sus grifos, sus plantas, su personal. ¿Quién no quisiera trabajar ahí? Porque hay toda una, digamos, una carrera de ascenso, tecnología, innovación. Pero imagínense estas industrias energéticas manejadas por el Estado, ¿no? Son deficientes, se pierde dinero y solamente queda en el mito, nos hacen creer que son símbolos patrios y no es así. Hay que ir a, digamos, a los resultados y los resultados de la ineficiencia estatal en estas industrias energéticas es totalmente malo. Si nos vamos, por ejemplo, a la energía nuclear es, digamos, ahora una de las fuentes energéticas más limpias y que tiene más potencia para poder alimentar de energía a los países. En el mundo, digamos, la energía nuclear está satanizada y solo ha habido tres, digamos, desastres energéticos y solo uno ha sido, pues, ha causado muchas muertes y es el de Chernóbil, que se desarrolló en un país comunista, ¿no? Un estado comunista, y donde la ineficiencia burocrática hizo, pues, que causen estas muertes. Pero en los otros países donde ha habido estos, digamos, esos accidentes nucleares, no ha habido ni un muerto. Entonces, ¿por qué? Porque están administradas de una manera más eficiente, de una manera más privada, ¿no? Entonces, hay que romper ese mito de que el Estado es digamos, el que puede gestionar eficientemente la industria energética de un país. Eso es totalmente falso, es un mito. Hay que romper ese esquema y dar esto al sector privado para que lo maneje con estándares mucho más avanzados, mucho más tecnológicos, con información de punta, con, digamos, eficiencia tecnológica, ¿no? Eficiencia en recursos, ¿no? Entonces, ese es el panorama que vivimos actualmente. Interesante, interesante. Hay una parte que mencionaste que me llamó mucho la atención, y creo que es el peor enemigo del ambiente, ¿no? Es el nacionalismo, el patrimonio, esto va a ser de los bolivianos, decían Evo Morales del Gas hace mucho tiempo, va a ser de los bolivianos, y mucha gente dijo, oh, al fin la riqueza natural de este país, por la cual yo no trabajé, ni hice nada por ella, ni puse el gas abajo del subsuelo, pero va a ser para mí, porque es de los bolivianos. En México actualmente lo que quieren hacer es una soberanía energética, y en muchos países, ahorita mencionas Perú también hace lo mismo, una soberanía energética para que esto sea de los bolivianos, peruanos, chinos, o sea, ellos van a poner cualquier nacionalidad para que sea de ellos, se interpretar un sentimiento nacionalista patriota. Y realmente, cuando está en manos de ellos, es de la población estas energías, pese a que tienen problemas burocráticos y ineficiencia como el que acabas de mencionar, gente que está dispuesta a darles eso con tal de que sea de ellos, aunque sea ineficiente, pero que sea de ellos. ¿Qué les dirías a estas personas que caen en ese discurso de que piensan que va a ser de ellos? Es muy peligroso esto y hay que tener una visión muy crítica porque nos venden digamos, ese mito, ¿no? Pero al final esto es peligroso y lo vemos con ejemplos concretos, ¿no? Por ejemplo, Alemania empezó a vender el discurso de las energías renovables e invirtió mucho dinero en estas energías renovables por varios años, los últimos años.
Y las energías renovables, por ejemplo, son muy intermitentes, ¿no? Son muy delicadas, depende que haya sol o que haya viento. Si no hay sol o no hay viento, nuevamente van a depender de las energías tradicionales. Y este discurso empezó a venderse en muchos países europeos, ¿ya? Y ahí entra la ineficiencia, pues, del Estado, ¿no? Entonces dijeron, bueno, los burócratas, los políticos empezaron a invertir en energías renovables, apoyados por la población, y hoy en día están pasando crisis. ¿Por qué? Porque no han invertido eficientemente en otras energías más tradicionales, ¿no? Y ahora dependen, por ejemplo, pues de la energía pues de Rusia, por ejemplo, ¿no? Y están en problemas. En Alemania la energía está subiendo, es cada vez más cara, porque no han hecho muchos de los países las inversiones en energías como ductos de gas, como hidroeléctricas, como otras energías, incluso la misma nuclear, que son energías más sostenibles en el tiempo. Se han dejado, los burócratas han caído en el discurso, este discurso de las energías renovables, ¿no? Y han cometido errores, ¿no? Porque es muy político. Ahí uno se da cuenta que los gobiernos responden al tema político más que a la eficiencia. Entonces ahí van a cometer errores al decir, por ejemplo, los bolivianos, no, esto es el gas de los bolivianos y el Estado lo va a administrar. Eso, digamos, es un riesgo, ¿no? Porque al final le estamos entregando todo el manejo energético a un gobierno que por formación, por estructura, no va a ser eficiente y se va a guiar más bien por lo político, ¿no? Entonces, Alemania siguió por lo político y ahora lo está pagando muy caro porque no tiene infraestructura hidroeléctricas, en ductos de gas, no ha hecho toda esa inversión y es muy tarde y ahora depende de otros países y ya vemos pues que esto es muy peligroso, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues, caer en estos discursos populistas de gobiernos, ¿no? Que dicen que ellos van a manejar la energía, que esta energía es mejor, ¿no? Siempre hay que verlo con mucho, mucho cuestionamiento, con mucha crítica, porque eso es muy peligroso, ¿no? Es dejar en manos de una entidad ineficiente algo que es muy, muy importante y primordial para el desarrollo de un país, para el desarrollo de los diferentes individuos. Entonces, poco a poco nos vamos dando cuenta que la intervención política, si es muy peligrosa. Hay casos como Chernóbil, casos como Venezuela, que hay apagones constantemente, y no se diga Cuba, ¿no? Es impresionante el nivel de ineficiencia en la energía que tienen ellos. Y entonces, estos empresarios buenos que ahorita estamos viendo que no son tan buenos, de las energías renovables, que no son tan renovables, ¿qué es en realidad lo que están buscando? Que realmente la ayuda del gobierno, ya pasamos de que el control total del gobierno no es bueno, pero ¿qué tal la poca ayuda que le da el gobierno a estas energías en nombre del medio ambiente y que mucha gente apoya esto? ¿Será realmente, tal vez si hay empresarios que estén a favor de esto y no reconocen o no ven que esa ineficiencia realmente no les puede dar un suministro constante de energía? ¿O será que hay algo más que están buscando algún tipo de apoyo o generar ganancias a costa de otras cosas que no sea realmente el servicio que van a brindar o que piensan brindar? Bueno, lo que pasa es que muchos de los empresarios siempre tienen una visión de ganar, de tener ganancias, ¿no? Ellos no van a discriminar entre aliarse al Estado o no aliarse al Estado, más los empresarios latinoamericanos, ¿no? Por muchos años han trabajado sus iniciativas, digamos, ligándose al Estado, ¿no? Entonces, las energías renovables, al iniciar por una promoción estatal, como en Alemania, en muchos países, han empezado a nacer empresarios o empresarios han empezado a dedicar a esto, ¿no? A impulsar las energías renovables, porque ven una oportunidad a partir de estas subvenciones que da el Estado. Por ejemplo, en Perú hay una subvención para desarrollar las energías renovables. No se diga en otros países, como en España, como en Estados Unidos, ¿no? Con el gobierno de Obama, ¿no? Entonces, se ha creado un falso mercado, ¿no? Obviamente, un falso mercado que está basado en una subvención que da el gobierno
en nombre de un aire limpio, en nombre de un medio ambiente mejor cuidado. Y esto pues es una burbuja. Es una burbuja porque en el momento que no haya dinero para subvencionar esto, entonces van a empezar pues a quebrar estas empresas porque no están basadas en una eficiencia o en una demanda de mercado, ¿no? Además, que pues este tipo de energías son muy intermitentes, ¿no? Si no hay viento, por ejemplo, no funciona un molino, ¿no? De viento. Si no hay luz solar, no funciona estas fotovoltaicas, ¿no? Además, hay que ir más allá, hay que, digamos, romper algunos mitos, ¿no? A veces uno dice el molino de viento es el que menos contamina o menos afecta al medio ambiente, pero actualmente muchos de estos molinos de viento están matando muchos pájaros, ¿no? Pájaros grandes, que son los pájaros más cuidados, ¿no? En el mundo mueren millones de pájaros al año porque estas hélices empiezan a cortar sus cuerpos. Entonces, ¿qué está pasando ahí con los conservacionistas que podrían decir que los molinos de viento de las energías renovables son lo mejor? No, también están causando un efecto dañino y perjudicial al medio ambiente porque están matando fauna silvestre, ¿no? Y las fotovoltaicas son intermitentes, necesitan tener cerca la conexión a, digamos, una energía tradicional, que puede ser de carbón, ¿no? Entonces, al final, no te están solucionando nada porque también están conectadas en los momentos que no haya sol a una central antigua que sí contamina. Entonces, ¿hasta qué punto son, digamos, opciones medioambientalmente eficientes? Y por otro lado, no estamos explorando opciones medioambientalmente eficientes como la energía nuclear, como el gas natural, donde se podrían hacer grandes obras, ¿no? Donde se podría invertir recursos privados para desarrollar la tecnología en estos ámbitos y poder tener en verdad opciones mucho más limpias y mucho más eficientes que estar invirtiendo en estas otras opciones, ¿no? Que no son eficientes. Y encima, en torno a las energías renovables, empezó a nacer el discurso, más o menos en el gobierno Obama, de los empleos verdes, de que eso crea empleos verdes, que era otro mito, ¿no? Crearía un empleo para construir un poco la fotovoltaica, los molinos, pero no crea empleo en general. Eso también es otro mito. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nos venden en los medios de comunicación, nos venden los políticos, y hay que un poco ir más allá y analizar bien los casos, ¿no? Uno por uno. De hecho, ahorita mencionabas lo de la intermitencia de estas energías renovables. Yo una vez dije, les dije a unos compañeros, colegas, pero del lado de la conservación estatal, esa parte, ¿no? Oye, pero es que el sol no brilla todos los días, no todo el día, perdón, y ni el viento sopla todo el tiempo. Y casi me pegan con un pizarrón en la cabeza porque me dijeron, existen las baterías, ahí se almacena la energía. Bueno, ahí sí me quedé un poco, dije, bueno, ¿qué tanto pueden almacenar? ¿Conoce algo al respecto de también ese otro mito de que tienen super baterías y van a tener energía constante ahí, aunque no sople el viento por siempre? No, esa tecnología aún no está desarrollada y lo aborda muy bien Bill Gates en su último libro sobre cambio climático. Él hace un análisis muy técnico de justamente de estas baterías y él dice que, digamos, no tenemos una batería que pueda almacenar por mucho tiempo esa energía. La batería más evolucionada que tenemos actualmente no es eficiente y es muy cara. O sea, con ese dinero mejor invierto en la energía nuclear, me invierto en otras energías. Entonces, se están empecinando en gastar mucho dinero en algo que todavía no es eficiente. Y estas baterías, dice él, desarrollarlas implica todavía todo un proceso de investigación, ¿no? Que está en proceso, ¿no? Está en proceso. Actualmente no hay unas baterías que puedan tener toda esa energía por mucho tiempo, ¿no? Y esto, pues, no permite que, por ejemplo, se pueda usar las energías renovables en ciertos transportes, ¿no? No hay una batería que pueda hacer durar esta energía por mucho tiempo. Entonces, tecnológicamente no hemos llegado a ese nivel. Si dicen hay baterías que se puede guardar eso, eso es todavía ineficiente, está a un nivel mínimo, no está a un nivel todavía desarrollado. Necesitamos tiempo, tecnología,
Y ahí, si en verdad se quiere desarrollar esa tecnología, entonces el Estado no debería entrar, debería dejarse eso al mercado, ¿no? Liberar ese ámbito, así como la tecnología de los software, ¿no? Como Silicon Valley, ¿no? Igual, pero en energías, ¿no? Entonces, que invierta mucho dinero, los emprendedores, los empresarios, que se libere ese mercado, que el Estado no entre, y yo creo que de esa manera podrían desarrollarse tecnologías para hacer baterías mucho más eficientes. Pero si el Estado se va a meter ahí a hacer su propia investigación, sus subsidios, no se va a llegar absolutamente nada. Hay que recordar que los mejores inventos del mundo, los mejores inventos que han revolucionado han sido del sector privado, desde la iniciativa individual. Entonces, si el Estado libera más bien estos campos, ¿no? A iniciativas, a estudios empresariales, inversiones privadas, quizá se pueda tener una batería mucho más eficiente en un corto tiempo, ¿no? O mediano plazo. Pero si captura el Estado esto y no deja entrar a los creadores de conocimiento, a los grandes héroes, emprendedores en estos temas, no se va a desarrollar nada. Entonces, esa frase que dice que se puede guardar una batería, no, ya hay estudios que demuestran que todavía estamos en una etapa mínima en eso. Excelente, excelente. Muy buena noticia para nosotros y mala noticia para los ecologistas que querían soluciones mágicas, ¿no? Y en ese aspecto entraste a un tema, que ya vimos que el Estado controlando todo no nos ayuda mucho. El Estado controlando poquito tampoco nos ayuda mucho. Tenemos una opción nueva que podemos plasmar aquí y que acabas de mencionar algo respecto a las baterías, que es el mercado, el libre mercado. Supongo que el mercado se mueve en base a otros incentivos diferentes al gobierno, porque el gobierno de alguna manera, haga lo que haga, tiene asegurado su ingreso, ¿no? Mediante impuestos. O sea, si yo doy mala energía, igual cobro los impuestos o incluso puedo subirlos y no tengo yo la motivación de hacer una energía eficiente, barata y limpia. Como el mercado, no solamente en el ámbito de las baterías, sino en todas las energías, podría ayudarnos a hacer, a diferencia del Estado, una energía más eficiente, más barata, que ya diste aquí unas ciertas ya pautas al respecto, y lo que más preocupa a los ecologistas, limpia. ¿Cómo es que el sector privado, todos van a estar felices? ¿Y qué es lo que motiva al sector privado de ser limpio? No hay nada que lo motive, solamente alguien que lo controle, ¿no? Esta opción de mercado que a muchos se les centra, ¿cómo es posible que los privados se encarguen de esto? Sí puede tener mejores resultados que a nivel estatal. ¿Cuáles son los incentivos que maneja y cómo aborda esos tres puntos que mencionamos? Lo que pasa es que si abrimos el mercado energético a la iniciativa privada, entonces los empresarios de la energía, ¿no? Van a ver que pueden tener ganancias por sus inversiones, ¿no? Que lo que inviertan van a poder recuperarlo. Entonces, si yo fuera un empresario del ámbito de la energía que quiere invertir, por ejemplo, en ductos de gas, entonces empezaría a invertir mi dinero en construcción de grandes ductos de gas que puedan, digamos, conectar la fuente del gas, ¿no? Con diversas ciudades, ¿no? Entonces yo sé que voy a invertir y voy a tener ganancias, pero a la vez esto crea un polo de desarrollo porque estoy conectando ciudades con gas natural, no estoy contaminando y, digamos, estas grandes instalaciones de gas pueden alimentar la industria, ¿no? Hay autos de gas, empresas, casas, ¿no? Entonces, digamos, se genera un desarrollo. Pero si esto lo bloquea el Estado, por ejemplo, pone regulaciones excesivas, estudios excesivos, o sea, hay más costos de transacción, entonces yo no voy a invertir en gas natural, no voy a invertir en infraestructura y se va a quedar pues ahí, digamos, en la nada. Por ejemplo, aquí en Perú tenemos grandes fuentes de gas, pero no hay infraestructura porque hay mucha regulación. Si no habría regulación, sería la mínima, se abría el mercado a esto, ¿no? Si se aperturara el mercado a inversionistas, inmediatamente empezaría a construir ductos de gas en pocos años, conectando a puertos, conectando a industrias, a ciudades,
Y entonces a partir de esas ciudades la gente podría invertir, digamos, tener gas natural más barato para sus autos, para sus industrias, y se empieza a dinamizar todo, ¿no? Eh, entonces, al final, si entran empresarios en varios tipos de energía, por ejemplo, el gas natural, por ejemplo, la nuclear, por ejemplo, el otro entra, digamos, a las tradicionales, pero con nuevas tecnologías. Entonces, al final, el público va a poder elegir, bueno, yo prefiero la nuclear porque es más barata, más potente, está, la industria está de punta, tienen tecnología de punta, o prefiero el gas natural, ¿no? Entonces, el incentivo de ganancia mueve al empresario a desarrollar estos proyectos porque sabe que va a ganar. Pero lo interesante del mercado es que este incentivo a la vez genera prosperidad al resto de la población. Es mágico, ¿no? Abres el mercado, vienen los inversores de todo el mundo, los que invierten, generan grandes proyectos, estos proyectos generan, dinamizan la economía que benefician a los ciudadanos, entonces hay un crecimiento exponencial, ¿no? Cuando el Estado regula todo eso, pone leyes, normas, el estudio 1, el estudio 2, la norma tal, digamos, el impuesto tal, el arancel tal, entonces nadie quiere invertir, se bloquea, hay un bloqueo, ¿no? Y al final, digamos, nuestra energía es cara, ¿no? Y al ser cara nos afecta a todos, ¿no? Afecta al pueblo, a los ciudadanos que ya no pueden pagar eso, que ya no pueden invertir. Recordemos que la energía es la fuente de todo el desarrollo humano. Entonces, si eso se eleva, vamos a empezar nosotros digamos, nos va a afectar. Ya hay muchas experiencias, lo que está sucediendo en Alemania, esto de los contenedores, que al subir energía empezaron digamos, a subir los precios para transportar los contenedores. Entonces, nos afecta al ciudadano de a pie, ¿no? Ese es lo grave, ¿no? Hemos visto cómo ese control estatal puede llegar incluso a perpetuar guerras como lo que está pasando en Rusia y cómo está entorpeciendo la economía en Europa, ¿no? En Alemania, como bien menciona, a España también creo que está pasando por algo parecido y Estados Unidos también está entrando en algo parecido por ese tipo de políticas. Ya vemos que el mercado de manera estructurada y base en incentivos reales, no mágicos, realmente está logrando más, mayor calidad de vida a las personas. Entonces, el Estado, ¿a qué debería, en un mundo ya que donde, digamos, logramos sacar al Estado de esta intervención en la economía de las energías, a qué debería limitarse el Estado entonces? Porque la gente diga, no, es que si sin Estado que esté ahí, el caos total y el fin del mundo y más guerras todavía, cuando sin embargo hay guerras por eso. Entonces, ¿cuál sería el papel del Estado en este mundo de la energía? Bueno, no podemos sacar a los estados en muy poco tiempo porque están ahí, hay una estructura, ¿no? Lo que se debe hacer es liberar estos mercados energéticos, ¿no? Liberar, que hayan, hacer reformas estructurales, legales, políticas en estos estados para permitir una mayor flexibilidad del ingreso de los inversionistas en energía. Uno rápidamente se da cuenta en un país que no tiene hidroeléctricas, que no tiene ductos de gas, que no tiene una central nuclear, que no tiene infraestructura tecnológica de punta, porque de repente tiene algunas fuentes de combustible fósiles, pero muy antiguas, ya de los años 50, 60, cuando ya esas tecnologías, por lo menos en estos combustibles, ya está mucho más desarrollada. Uno se da cuenta que tiene muchas deficiencias energéticas en un país. ¿Y eso por qué se da? Si uno se pone a analizar, es porque hay demasiada regulación del Estado en esos temas. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es plantearse por qué la infraestructura energética en mi país está deficiente, está a un nivel muy paupérrimo todavía, muy bajo. Entonces, al hacerte esta pregunta, te pones a analizar y es porque hay muchas regulaciones que evitan eso. Entonces, lo que se tiene que hacer, ¿no? Sabiendo que existe el Estado aún todavía, es hacer esas reformas, ¿no? Empezar a romper esos candados para que empiece a dinamizarse
esta infraestructura energética, ¿no?, que debemos tener en nuestros países. Por ejemplo, en Latinoamérica el tema de la nuclear digamos, es algo que es un tabú, ni se habla. O sea, imagínense poner una planta nuclear aquí, eso ni se habla. Cuando ya en otros países, en Francia, por ejemplo, ya hay varias, y al lado de una central nuclear hay un río limpio, hay pastizales, todo bonito, ¿no? Entonces estamos un poco retrasados en eso. Entonces, la única forma de abrirnos a esos nuevos conocimientos es abrir los mercados, destrabar las regulaciones y empezar a fomentar proyectos energéticos en nuestros países, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que el tema energético es muy importante, entonces no se puede descuidar, hay que liberar para que esto empiece pues a fluir, ¿no? De alguna manera podemos ver cómo se plasma lo que decía el gran economista Hayek, de que el gobierno termina siendo fatalmente arrogante, ¿no? El que piensa tener todas las respuestas a los problemas energéticos. Sin embargo, estamos viendo que, por ejemplo, la energía nuclear, a diferencia de lo que nos pintan los Simpson, donde el río está contaminado y hay peces de tres ojos, no pasa así. Dense una vuelta con Google Street a Francia, cerca de las plantas nucleares, y van a ver que lo que comentamos aquí es muy cierto. Y vamos, tampoco es la panacea de la energía nuclear, tiene sus detallitos, tiene sus cositas, cada energía. Lo más importante que aquí queremos resaltar es que la innovación va a estar en cualquier cabeza y probablemente hay energías que ni hemos pensado, o hay tecnologías que pueden mejorar, qué sé yo, incluso los molinos de viento, una tecnología que ahuyente las aves por otro lado, ya no se mete. Pero si no lo liberamos, rara vez, o sea, si una sola cabeza va a tener que pensar en todas las soluciones para todas las energías, estamos perdidos. Pero ¿qué tal 800,000 cabezas, 500,000 cabezas, 3 millones de cabezas pensando en soluciones? Es cuestión de matemáticas. Alguien va a dar con algo que nadie se imagina probablemente. Entonces, ok, ya vimos lo que debe ser el Estado, a qué debería limitarse. Ahora, muchos ecologistas que nos siguen o que están interesados o que escuchan nuestras ideas y dicen, ah, caray, como que me llama la atención, en vez de irme a pasar el fin de semana a reforestar el parque de la esquina, quisiera unirme a ese movimiento o en acciones o con las personas. Eh, Todos realmente esas personas ecológicas que no solamente tienen buenas intenciones, tienen la intención de hacer bien las cosas, en el caso de las energías, ¿qué podrían hacer? O sea, ellos no son empresarios, no son personas que estén metidas en la política, es el ama de casa, el hijo, el adolescente, el universitario que están preocupados por esto. ¿Qué deberían hacer ellos o cómo podrían moverse en este nuevo mundo, de esas nuevas ideas que nadie les había comentado antes? Bueno, yo lo que creo es que las ideas incorrectas mueven acciones incorrectas, ¿no? Y lamentablemente las ideas malas, las ideas sensacionalistas en temas de las energías renovables, están haciendo daño, ¿no? Lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en algunos países, se ha gastado mucho dinero, estos proyectos no han solucionado en verdad el objetivo que querían solucionar. Y la información, esta información sensacionalista, esta información netamente equivocada, estos mitos, ¿no? Se siguen divulgando en las universidades, en las ONGs, en los medios de comunicación. Entonces, lo que tenemos que hacer es difundir las ideas de libertad, de mercado sobre el tema energético, ¿no? Ahí tenemos una tarea todos nosotros para conocer esto, ¿no? ¿Qué libros está? Hay libros que ya están abordando de una adecuada manera el tema energético, la importancia de la energía nuclear, ¿no? La importancia de la infraestructura de gas natural, ¿no? Todo el daño que ha hecho las energías renovables, cuánto dinero se ha perdido ahí, ¿no? Entonces, todos los activistas, ¿no? Tienen que estar informados, tienen que conocer estas ideas, que no son ideas falsas, son ideas basadas en evidencia. Entonces tienen que informarse sobre esto, ¿no? Y muchos de los interesados en temas energéticos divulgar las ideas adecuadas sobre esto, la información adecuada sobre esto, para que los líderes activistas se den cuenta y empiecen más bien a difundir
una idea adecuada y no una idea que es inadecuada, ¿no? Ahora, en Latinoamérica, pues esto poco se está desarrollando, ¿no? Necesitamos más centros de pensamiento. ¿Por qué, por ejemplo, no hay el centro de la libertad y la energía, por ejemplo, en Latinoamérica, un centro que podría difundir estudios energéticos, de la ineficiencia estatal, de la eficiencia en algunas energías? Entonces, los que nos faltan acá son centros de estudio para poder aprender más sobre estos temas y divulgar las ideas correctas. Si nosotros o todos los activistas vamos a, digamos, se van a enfocar o basar su accionar en estas ideas que son sensacionalistas, que no tienen fondo, entonces no se va a llegar a nada, ¿no? Eso es lo que está pasando, está muy superfluo todo, ¿no? Se dice que ya la energía renovable es mejor, ya se aceptó eso, ya es mejor, y lo otro es malo. ¿Y dónde está nuestro, digamos, nivel de cuestionamiento, nuestro nivel crítico? Los ciudadanos tenemos que ser críticos, tenemos que decir, un momento, a ver, voy a ver si eso es cierto o no es cierto. Y eso es lo que está pasando en nuestros países, en muchos jóvenes, ¿no? Tenemos que tener una visión crítica, no solamente tener digamos, una acción totalmente reactiva, ya esa es la verdad absoluta y yo me muevo en función de eso, no, hay que ir más allá. Entonces, en el tema energético, pues hay el deber y la labor de difundir lo que en verdad es, ¿no? Y los jóvenes, los activistas tienen que informarse más digamos, en la verdad y más que en noticias sensacionalistas, ¿no? Impresionante, realmente muy, muy interesantes palabras. Yo creo que dio en el clavo de que esa es la clave, ¿no? O sea, de nada sirve que yo diga soy ecologista y ya voté por Obama y ya limpié mi conciencia. No sé ni lo que es un ecosistema, no sé ni lo que es una energía, no conozco el mercado, pero yo ya cumplí con mi parte de salvar al mundo, ¿no? Y como muy bien dice, hay mucho trabajo, primero tengo que saber para dónde voy a ir. Y aquí vamos a poner una serie de citas de algunos libros que les pueden interesar o que estén interesados. Y especialmente el maestro Edwin tiene varios programas, varias instituciones trabajando en pos no solamente de las energías, ahora sí, verdaderamente limpias del mercado, sino en cualquier otro tema ambiental. Entonces, vamos a pasar, no sé si quieres comentarnos algo de estas iniciativas que tienes, los más recientes trabajos a futuro y dónde podemos encontrarte. Todos los links ya pronto los pondremos en la descripción para que estén disponibles. Bueno, actualmente yo soy director del Centro de Investigación Looking, que tiene como misión investigar y promover las soluciones de mercado a los problemas ambientales. Creemos que ese mito que dice que solo el Estado puede resolver los problemas ambientales es falso. Muchas de las iniciativas que solucionan los problemas ambientales vienen desde los individuos, de los emprendedores ambientales, desde los empresarios, sino que nos enseñan en las universidades, en los medios de comunicación, que solo el Estado puede resolver eso, y eso es totalmente falso, ¿no? Es momento de difundir que los emprendedores, los empresarios, el mercado, el capitalismo, es la que está brindando, son los que están brindando soluciones eficientes a los problemas ambientales. Entonces, eso es lo que nosotros trabajamos o difundimos a través de varios medios. Por ejemplo, tenemos nuestro programa de formación en ecología de mercado, donde uno puede estudiar, digamos, todos los temas principales del medio ambiente desde la visión del mercado. Cómo se solucionan los problemas del agua, los mercados de la basura, ¿no? Energía y medio ambiente, bosques, ¿no? Reciclaje, eh, entre otros temas. También tenemos un programa de formación de emprendedores ambientales en acción, que tiene como objetivo conocer las bases teóricas del emprendimiento ambiental, pero a la vez conocer la experiencia de emprendedores ambientales y cómo estos empresarios privados, movidos por los incentivos, han creado opciones eficientes para solucionar problemas de agua, problemas de basura, problemas energéticos, problemas de contaminación del río, problemas de escasez de agua, ¿no?
¿Por qué? Porque los individuos tienen esa capacidad innovadora de solucionar un problema. Entonces, en ese marco, ellos están solucionando problemas ambientales. Entonces tenemos estos programas de formación y también nosotros estamos investigando, buscando casos en Latinoamérica y en el mundo, cómo se van solucionando los problemas ambientales desde el mercado, ¿no? A finalizar del año debemos estar terminando la traducción de un libro que se llama Green Market Revolution, que una organización en Inglaterra, que también difunde estas ideas, hizo un libro en inglés, porque muchos de estos libros están en inglés y ya lo estamos traduciendo, donde se ven casos en el mundo de soluciones de mercado, los problemas ambientales. Entonces, tenemos varias opciones para conocer estos temas en el Centro de Investigación Looking, ya van a ver nuestros enlaces, pero estamos trabajando constantemente en esto. Creemos que es importante que Latinoamérica digamos, se formen en Latinoamérica líderes ambientales de mercado, que difundan esta idea, no solo de Looking, sino ellos en sus propios espacios, difundan las soluciones de mercado a un problema ambiental, esas soluciones eficientes, y dejar a un lado ese mito que dices que solo el Estado, mediante una multa, mediante una política pública, mediante un mandato, un estudio, puede solucionar. Eso no es así. Más bien, hay muchos ejemplos y muchas evidencias que el Estado con sus ministerios, con sus direcciones, con su grande burocracia ambiental, más bien no está solucionando nada, sino está creando más bien más impacto ambiental. Eso es lo que hacemos, desterrar combatir ese mito y mostrar evidencias de que el mercado, el capitalismo, la iniciativa individual, el emprendimiento va solucionando diversos problemas ambientales. Excelente, muchas gracias por toda esa información. Yo sé que la gente que realmente está comprometida con la causa, lo más seguro que le busque dentro de poco, le diga, ¿dónde puedo apuntarme yo para el curso, para aportar, para difundir las ideas? De hecho, yo soy un ejemplo. Yo fui alumno de esos cursos y ahorita estoy haciendo lo mismo. Como bien dijo el maestro, cada uno ya a su propio medio. Y hace poco, hace unos 2 días, me buscaron 2 muchachos universitarios que querían reforestar y cuando nos escucharon dijeron, ya no vamos a reforestar, creo que lo que hay que hacer es ese ambientalismo de mercado que están manejando ellos. Y dejaron de pedirle ayuda al ayuntamiento municipal de ahí, de su municipio en México, en Veracruz, para buscarnos a nosotros. Y realmente es algo muy interesante ver cómo la juventud está abriendo los ojos y cómo nuestro trabajo puede tener pequeños frutos de aquí y allá y que con el tiempo puede transmitirse. De igual manera, nosotros en el Partido Libertario MX estamos intentando conseguir firmas para hacernos un partido ya activo para las elecciones de 2026 y estamos buscando ayuda de cualquiera que quiera interesado en la salud, en la defensa y en este caso el medio ambiente, puede ver que nuestras ideas tienen un peso. El maestro bien lo dice, no es un cuento. En el sitio que ustedes van a ver, que vamos a poner, donde él tiene las investigaciones, hay evidencia de peso, hay evidencia de cosas reales, con fotografías, estadísticas, datos. Ustedes pueden darse un atracón, como dicen en México, de información, hasta incluso quedar empachados, porque ya es tanta y es tan firme y tan fuerte científicamente hablando, que no hay lugar a dudas a que este es el camino que hay que seguir. Entonces los invitamos a seguir al maestro, a buscarnos a nosotros para recolectar firmas. Estamos ahí también en las redes, van a estar todas disponibles en la descripción del video. Y para que pregunten cómo pueden ayudarnos al maestro y a nosotros por este lado. Al final de cuentas, lo único que somos nosotros somos unos representantes de la libertad y que tú también puedes serlo y ayudar a que este mundo sea mejor. Maestro, muchas gracias por haber venido. ¿Algo más que quiera aportar antes de... Bueno, primero agradecerte, Marco, por la invitación, agradecer al Partido Libertario MX por la invitación, a todos sus integrantes, a todo su equipo. Yo creo que estas iniciativas son claves para difundir las ideas digamos, de mi parte siempre van a tener todo el apoyo, toda la colaboración, ¿no? Es clave difundir las ideas. Y en este caso, las ideas que nosotros difundimos son las soluciones de mercado a los problemas ambientales. En ese sentido, los invito a todos los que puedan escuchar esta práctica
seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Centro de Investigación Looking, también en YouTube, Centro de Investigación Looking, ¿no? Y ahí pueden ver nuestros cursos, nuestros videos, información para que puedan ir investigando, conociendo sobre las soluciones de mercado a los problemas sanitarios. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por su tiempo. Y también comentarles que viene la segunda parte de esto. Esperemos que todo vaya bien, que es la primera práctica tal vez de muchas. Vamos a quitarnos tiempo mutuamente. Y se viene un tema muy padre que es el agua. Entonces aquí viene ambientalismo, o se llama ambientalismo de mercado, segunda parte, la revancha del agua. Pues no se la pierdan, pronto les estaremos avisando la fecha y el lugar para que nos den un encuentro y satisfagan cualquier duda que tengan respecto a algo tan importante que es el agua. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias.